Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a empezar con la primera clase de metodología de la investigación. La idea de esta clase es que vean la definición de lo que es la biotecnología y que empiecen a incorporar el léxico de este ambiente y la historia de la biotecnología, de los acontecimientos, investigaciones que llevaron a la biotecnología actual de hoy. La definición de biotecnología fue cambiando durante los años porque se fue como ampliando cada vez más. A raíz de las investigaciones y descubrimientos que han hecho los científicos durante los años. En el 82, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, la definió como la aplicación de los principios de la ciencia y la ingeniería al tratamiento de materias por agentes biológicos en los productos de bienes y servicios. Esta definición quedaba corta porque se usa para mucho más que eso, no es que solamente se usa el agente biológico, se usan partes del agente biológico. Por eso en el 84 la Oficina de Evaluación de Tecnología, la OTA, la empezó a definir como una técnica que utiliza organismos vivos o partes de ellos para obtener o modificar productos, mejorar plantas y animales o desarrollar microorganismos para usos específicos. En el 88, la Federación Europea de Biotecnología, FEB, la amplió aún más, o sea, no solamente lo vio para sus utilidades, sino que dice que es un uso integrado de la bioquímica, la microbiología y la ingeniería genética para poder aplicar las capacidades de microorganismos, células cultivadas, animales o vegetales, o parte de los mismos en la industria, en la salud y en los procesos relacionados con el medio ambiente. Pero es mucho más amplio que el anterior. El 89 de Howley solamente dijo que el uso controlado de la información biológica. Y en el 2003 sí se hizo una definición mucho más amplia en la que dice que biotecnología es todo el uso de cualquier uso de procesos biológicos para resolver problemas o hacer productos útiles. Que esta es la definición que nosotros vamos a utilizar y vamos a ver. ¿Qué es lo que en sí es? Todos los conocimientos científicos de los agentes biológicos, ya sea de organismos, células, organelas o moléculas, y yo también me animo a decir de agentes no biológicos como el virus, para utilizarlos para hacer productos útiles como vacunas o resolver problemas, por ejemplo, como en el campo, en la agricultura, como lo resolvieron los plantas transgénicas. Antes de empezar a hablar de la historia y las diferentes investigaciones y hechos históricos que llevaron a la biotecnología actual, quería repasar unos conceptos previos porque yo no sé qué tanto saben de biología y de microbiología y de bioquímica. Muy sencillo y muy por arriba, todas las células, tanto procariotas como eucariotas, tienen su información genética en el ADN. El ADN se transforma en ARN por un proceso que se llama transcripción. Luego el ARN es traducido a proteínas, o sea, el idioma del ARN es traducido al idioma de aminoácidos que se llaman proteínas. Por ahora quédense que del ADN se pasa a ARN y ARN pasamos a proteína. La proteína es lo importante, ¿por qué? Porque la proteína es la que me va a dar la función. Las proteínas pueden tener diferentes funciones como de estructura, o en nuestro caso, que lo vamos a ver mucho, es de enzimas. Las enzimas lo que hacen es que una reacción química o bioquímica pase más rápido. Y nosotros para cuál la vamos a necesitar, es algo que voy a estar nombrando continuamente, es para la fermentación. La fermentación es el proceso por el cual nosotros, tanto nosotros como las bacterias, utilizan una fuente de carbono, que es lo que comemos, por ejemplo, la glucosa, y la fermentación lo que hace es transformar esa glucosa en un determinado químico, como ácido acético. Eso lo hacen nuestras células musculares cuando estamos corriendo mucho. Ahora, las bacterias tienen otras enzimas que hacen que esa fuente de carbono se transforme, por ejemplo, en alcohol. Y ese producto luego es utilizado, por ejemplo, para producir cerveza o para producir vinos. Todo este proceso en el cual transformamos esta fuente de carbono que yo transformé como glucosa, lo realizan diferentes reacciones bioquímicas y los hacen enzimas, que son estas. Las enzimas son proteínas.
que lo que hacen es unirse a su sustrato. Al unirse a su sustrato, hacen la reacción, que en este caso, por ejemplo, sería cortar a la molécula en dos, y luego termina, después de terminar la reacción, la enzima libera y se libera el producto, y en este caso serían dos diferentes de estos, porque la reacción enzimática es cortar estas dos moléculas. En sí es justo la enzima esta, lo usamos para que la reacción suceda, para que la reacción sea más rápida, y poder hacer algún cambio químico en el cual transformamos, en este caso, la fermentación desde la glucosa en la fuente de carbono a alcohol, como sí sucede en las bacterias. Nosotros no producimos alcohol, sí ácido acético en determinadas situaciones, por ejemplo en el músculo cuando estamos corriendo mucho. Todo esto lo van a ver en microbiología, en bioquímica, así que no se hagan problema, pero yo al menos quiero que sepan los conceptos por arriba para que entiendan lo que estoy hablando cuando empiece a hablar de la historia de la biotecnología. Bueno, al principio, en la Edad Antigua, empezaron las preparaciones y conservación de alimentos y bebidas por fermentación, como lo había explicado anteriormente. En este caso usaban una levadura, que es Saccharomyces cerevisiae. La levadura es un organismo unicelular, el cual vamos a ver que en biología lo utilizamos para un montón de cosas, tanto para la fermentación, para la producción de pan o de cerveza, como para utilizarla como fábrica para producir proteínas recombinantes, que eso lo vamos a ver más adelante. También en esta época empezaron con el cultivo de las plantas, la domesticación de animales, y algo importante, usaban el tratamiento de infecciones con productos de origen vegetal como el polvo de crisanteno y derivados de la soja fermentada. Crisanteno es esta flor que ven acá. O sea que ya en la Edad Antigua utilizaban para curar infecciones polvos de flores, o sea, de un elemento biológico. Después en la Edad Media empezó a hacer la destilación del alcohol, y en la Edad Moderna ya inicia la producción de comercialización de cerveza y la extracción de metales por acción microbiana en España. Esto es un dato importante porque van a ver que se llama biominería, que es, en vez de extraer un determinado metal de una superficie con elementos químicos, lo hacen con bacterias. Yo lo que le presentaba acá es una bacteria que hace eso, esta es una imagen de microscopía electrónica. Es un microscopio que tiene la mayor definición de todos los microscopios. Podemos llegar a ver hasta organelas con ese microscopio. Nada, estas bacterias lo que hacen es justamente extraer ese mineral desde la superficie. Por ahora nos quedamos con eso, después vamos a ampliar más. Por otro lado, también se hizo el cultivo de hongos en Francia, y Hooke descubre la existencia de células en 1665. Hooke lo que hace es un microscopio, y lo que ve es un corcho. Un corcho está hecho de células vegetales. Entonces lo que él ve es como celdas, a las cuales nombra como células, que en ese caso serían las células vegetales. Luego, en 1797, empezó la edad contemporánea, empiezan como a verse lo que es la vacuna. Yo les voy a dar una definición general por si no saben la parte de inmunología de vacuna. Cuando uno vacuna a una persona, a veces lo puede hacer con un virus inactivado o un virus atenuado. Ese virus inactivado o atenuado, ¿qué es lo que hace a la persona? Yo le inmunizo, y lo que le está haciendo es dándole una foto al sistema inmune, diciéndole, si ves a este virus, mátalo. Eso es lo que hace la vacuna. Entonces, como que yo inmunizo con ese virus inactivado o atenuado, y le estoy avisando al sistema inmune que si ve a alguien parecido a esa foto, que lo mate. Esa es la idea. Después es mucho más profundo lo que es el sistema inmunológico, pero para que sepan más o menos cuál es la idea de la vacunación. Jenner lo que hizo esto obviamente no es bioético lo que hizo, son las primeras experimentaciones humanas, después cuando se vaya al tercero yo doy bioética.
van a ver que la investigación en humanos se trabaja desde otra forma. Pero bueno, estas son las primeras investigaciones. Lo que hace Jenner es extraer lo que se genera es así. En esa época había dos cepas de viruelas. Una de las cepas del virus de la viruela era más virulenta que la otra. Entonces lo que hizo, si ven acá, la vaca estaba infectada con el virus de la viruela menos virulenta. Y cuando una mujer ordeña a la vaca, se infecta con ese virus menos virulento. Entonces, este investigador lo que hace es sacar de los granos de esta persona, hacer como una solución, como una especie de vacuna, saca el pus de esos granos y los inocula en un nene que se llama Jane Phillips. Este nene produce síntomas de la enfermedad, pero realmente esa enfermedad, como es menos virulento, es más leve. Luego, a ese mismo nene lo vuelve a infectar, pero esta vez no con el virus que era menos virulento, sino con el virus que era más virulento y mataba a las personas. Y lo que ve Jenner es que este chico no produce ningún síntoma y no está afectado, o sea que tiene una protección completa. ¿Qué es lo que hizo Jenner? Es como generar ese virus atenuado o ese virus inactivado, en el cual le mostró al sistema inmune del nene que cuando lo vea, lo mata. Entonces el sistema inmune del nene, cuando se ve infectado por este virus que es más virulento, lo termina eliminando y así el virus no se propaga y no termina infectando y matando al nene. Luego, en 1809, Apper utiliza el calor para esterilizar y conservar la comida, procesos que utilizados en las campañas napoleónicas. Eso lo van a ver mucho, no sé si lo van en el micro o en bioseguridad, el tema de a veces cuando se trabaja en el laboratorio, se trata de trabajar todo con esterilidad, dependiendo del experimento obviamente, y unos métodos de esterilizaciones por calor. Poner que hay muchos más. Luego, Sladen, Swan y Virchow enuncian la teoría celular. La teoría celular de estos tres científicos es que todas las cosas vivientes se componen de células y que la célula es la unidad fundamental de todos los organismos. Luego, en 1863 y 1886, Pasteur inventa un proceso que es la pasteurización. La pasteurización, que ustedes algunos capaz que ya lo saben, que se usa para la leche, es hacer un circuito de calentamiento y un circuito de enfriamiento. El circuito de calentamiento que es subir a 80 grados la temperatura y luego bajarla y enfriarla. ¿Para qué? Para que no se pierda, para que quede estéril de los microorganismos, pero que no se altere su propiedad organoléptica. Por otro lado, en esa época también Pasteur derriba con la teoría de la generación espontánea. La gente creía, y encima lo pronto que hoy en día también se cree, pero que las bacterias se generan así espontáneamente porque sí. O sea, como que mágicamente aparecen. Y lo que hizo Pasteur es demostrar que no era así. ¿Cómo lo hizo? Tomó, como bien este recipiente de vidrio, al cual inoculó, les puso bacterias. Luego lo calentó con el proceso de pasteurización y supuestamente las bacterias se murieron. Entonces no veía como una turbidez. Eso lo hizo con 2 recipientes de vidrio. Solo que a uno de los recipientes de vidrios lo dejó semiabierto y el otro totalmente cerrado. El recipiente que estaba totalmente cerrado, cuando lo vi a los días, seguía así transparente y no se veía tenue. En cambio el otro, el que había dejado semiabierto, empezó con la turbidez otra vez de las bacterias y de los hongos. Entonces lo que él dice es de que no es que es una generación espontánea de las bacterias, sino que esas bacterias entraron por el aire a través de esporas, o bueno, a través de los hongos, a través de esporas,
estarían ahí en el aire. Entonces no es que, los microorganismos se generan de la nada o mágicamente, sino que hay una fuente, porque eso le demostró que en un lugar que estaba estéril y cerrado, no se generó espontáneamente un inóculo de hongos o de bacterias. También investigó la enfermedad del gusano de seda, identificó la levadura como el agente responsable de la fermentación alcohólica, y por otro lado también, como Jenner también hizo investigaciones a nivel vacunas y él logró la vacuna contra el anthrax y el cólera, el cual fue como, la historia cuenta, es como una especie de suerte y también de metodología de la investigación, porque lo que pasó fue que Pasteur se iba a ir de vacaciones y le dice a su compañero de laboratorio que infecte a unas ratas con cólera. No ratones, unos ratones con cólera. El compañero se olvida y él también se va de vacaciones. Cuando vuelven de las vacaciones, se dan cuenta que los ratones estaban vivos, no estaban infectados, y que las bacterias que habían dejado ya estaban casi muertas. Eso lo van a ver después en microbiología y en metodología industrial, es que las bacterias tienen diferentes estadios. Tienen un estadio en el cual es exponencial, en el cual crecen, siguen creciendo, hasta que llega una fase estacionaria en que no crecen más y empiezan a morir. Si no le pongo un sustrato nuevo, las bacterias se mueren. Entonces es lo que le pasó a Pasteur y a su amigo. Tenía las bacterias ahí en ese cultivo, ya no tenían más con qué alimentarse y empezaron a morir. Entonces, ¿qué dice Pasteur? Igual las infectaron igual con esas bacterias. Y los ratones seguían vivos. Entonces, a raíz de lo que había investigado Jenner y todas las observaciones que él había hecho antes de otros investigadores, dijo, bueno, puede ser que lo estoy inmunizando. Entonces, ¿qué hizo? Hizo como un desafío a los ratones y los inoculó con bacterias, pero estas bacterias obviamente sí estaban en un buen estadio de desarrollo, no estaban muriéndose, y lo que vio es que los ratones igual sobrevivieron al cólera. Entonces lo que generó es justamente una vacuna basada en una bacteria muerta. Como les decía lo mismo anteriormente, virus inactivado muerto, en este caso no es un virus, sino una bacteria. Paralelamente, Koch inicia la investigación de técnicas fundamentales para el estudio de microorganismos y enuncia 4 postulados sobre los agentes infecciosos como causa de la enfermedad. Y en 1865 Mendel presenta su trabajo de experiencias en hibridación de plantas. Ahí empezamos con la genética mendeliana, que eso lo van a ver mucho mejor en genética, que empiezan a ver lo que son los rasgos dominantes y recesivos. Por ejemplo, él hizo una combinación de plantas altas con bajas, y vieron que sus hijos eran como que la progenie tenía más plantas altas que bajas. Entonces como que llamó que un rasgo dominante sería que fueran altas, y un rasgo recesivo sería que fueran bajas. Eso después lo van a ver la genética mendeliana en genética. Luego, en 1800 se inaugura en París el Instituto Pasteur, en donde se hicieron un montón de investigaciones para nivel de vacunas, de microorganismos. En 1822 se descubre el virus del mosaico del tabaco, y hay introducción del tractor en la agricultura. Lo más importante es el descubrimiento del virus del mosaico del tabaco. ¿Por qué? Porque después eso nosotros, los biotecnólogos, lo utilizamos para mejorar la producción de proteínas recombinantes en plantas. Que eso lo van a ver después en biotecnología vegetal. Así que este descubrimiento fue muy importante. En 1897, Bachner demuestra que las enzimas extraídas de la levadura pueden transformar azúcar en alcohol. ¿Por qué? Porque antes no sabían de que había un microorganismo que era el que producía esta fermentación. No,
ponían todas las cosas y veían que se producía el alcohol de la cerveza, pero no se preguntaban cómo, si había un microorganismo o no. Recién con Pasteur empezaron a ver lo del microorganismo que iba en levadura, y en el 1897 vieron que era una enzima de la levadura la que hacía la transformación de azúcar a alcohol. Ahí está Bachner. Bueno, en 1899 se produce el primer trasplante de un órgano, de un riñón de un perro a otro. En 1900 hay un redescubrimiento de las leyes de herencia ya enunciadas por Mendel en 1865 y luego olvidadas. En 1905 se realiza el primer trasplante de córnea con éxito porque la córnea no tiene antígenos. ¿Esto por qué es? Porque cuando uno realiza un trasplante tiene que ver el nivel de compatibilidad. Si yo trasplanto un órgano de una persona no compatible con el donante no es compatible con el paciente, lo que voy a generar es que el sistema inmune del paciente rechace al órgano. Pero en el caso de la córnea lo pudieron hacer porque en la córnea no hay antígenos. Entonces el cuerpo no lo puede rechazar. En 1906, Ehrlich descubre el primer agente quimioterapéutico llamado Salvazam, que sería utilizado contra la sífilis. Este investigador había observado que derivados del arsénico tenían como estas propiedades antibióticas. Entonces probó diferentes derivados hasta que llegó al Salvazam y descubrió que este medicamento podía actuar como un antibiótico eliminando a la sífilis. Luego en Manchester, Inglaterra, comienza la introducción de sistemas de purificación de cloacas basadas en actividad microbiana. Ahí es como que empezamos a hablar de bioremediación. La bioremediación es la utilización de organismos vivos o microorganismos para limpiar agua o tierra de contaminantes. En este caso usan microorganismos para limpiar cloacas. En 1912 y 1914, Rom obtiene la patente de una preparación enzimática para el lavado de ropa. Weizmann consigue producir acetona y butanol usando microorganismos. Esta parte, que Rom pueda obtener, la parte de que puedan utilizar una enzima para una ropa. Es loco, así. ¿Cómo se puede producir esto? ¿Por qué? Yo les dije que estaba hablando de las enzimas. Hay enzimas que son como tijeritas, que cortan por ejemplo, nuestra comida está hecha de proteínas, de lípidos y de hidratos de carbono. Y hay enzimas que son tijeritas que las cortan. Por ejemplo, las proteasas cortan proteínas, las lipasas, grasas o lípidos, celulasas, celulosas, amilasas, glúcidos, que también se puede decir hidratos de carbono. Entonces, si yo tengo en mi tela que se me cayó una comida que está entre proteínas, le pondría una proteasa, la proteasa cortaría esa proteína y sería mucho más fácil lavarla. Por otro lado, estas enzimas no solamente se usan para lavar la ropa, sino que hay otras enzimas que en vez de cortar, hacen cambios químicos. Y eso Weizmann lo utilizó para producir acetona y butanol. Por otro lado, en 1915, Morgan publica su libro de mecanismos de herencia mendeliana. En el 16 se logra inmovilizar enzimas facilitando su empleo en procesos industriales. Esto también es importante. Esto se refiere a la biocatálisis. La biocatálisis se inmovilizan enzimas o microorganismos para hacer justamente la reacción bioquímica. Yo tengo un determinado producto, ¿se acuerdan del sustrato? Ese sustrato que tenía dos bolitas y se termina con dos bolitas juntas y se termina convirtiendo en dos bolitas separadas. Bueno, las enzimas pueden hacer, aparte de cortar, pueden hacer muchas cosas o hacer modificaciones químicas. Y a nivel farmacéutico, nosotros si queremos algún determinado medicamento y le queremos hacer alguna modificación química para mejorar su eficiencia, algunas farmacéuticas lo que usan son o microorganismos o la enzima de esos microorganismos. Y para poder usarlos hay que inmovilizarlos en resinas.
que eso es lo que se pudo hacer en 1916. En 1918, más de 20 millones de personas mueren de gripe española, un número de víctimas superior a la Primera Guerra Mundial. Casi un tercio de la población se infecta con... el virus era un virus de influencia parecido al H1N1 del 2009, y hubo mucho más muertes, como ven ahí, que la Primera Guerra Mundial, y eso hace ver a la OMS que tiene que empezar a producir vacunas, que tiene que empezar a estudiar más los virus y ver qué cepas hay en el ambiente para prevenir una pandemia, que bueno, ahora estamos en una pandemia que no se pudo prevenir, pero durante muchos años, gracias a las vacunas, no terminamos en algo mucho peor que esta pandemia, muriendo mucho más personas. Y yo creo que ahora, dentro de poco, se va a poder generar algún tratamiento antiviral, y en un año ya la vacuna, para que no vuelva a pasar esto. Se construyeron también los primeros biodigestores para la producción de metano en China y en India. ¿Cómo es la producción de digestor? Eso también tiene que ver un poco con bioremediación, la producción de biodiesel. Lo que hacen es, utilizan los excrementos de los animales, y las porciones restantes de los alimentos, se mezclan en el biodigestor, y aquí yo lo que tengo también, aparte de los excrementos, son las bacterias que están en los excrementos. Las bacterias que están en los excrementos van a fermentar y van a producir un gas, que es el metano, el cual yo lo voy a utilizar como combustible. En 1919, el ingeniero agrónomo húngaro Erecki utiliza por primera vez la palabra biotecnología. En el 27, Müller descubre que los rayos X causan mutaciones, lo cual es importante, que van a ver, porque tanto para mejorar en el campo, en la agricultura, o sea, para que mejore una planta, se tiene que generar mutaciones para que evolucione y pueda tener esa mejora genética que yo quiero. Entonces, ahora, en ese momento, el 27, se hacen con rayos X. Hoy en día van a ver que está la tecnología de CRISPR-Cas nuevo, y es mucho más, puedo elegir qué gen modificar, o qué gen puedo ingresar y en qué lugar. Pero nada, en esa época se empezaron a hacer mutaciones, y aparte también las mutaciones, los investigadores lo utilizamos para ver, para hacer investigación básica, a ver, bueno, si muto tal gen que me da tal proteína, ¿qué es lo que puede pasar? Y así infinidades de cosas. O sea, fue realmente un acontecimiento muy importante. No me quiero ir más allá, porque si no se me va el tiempo y no los quiero ya aturdir con toda la información que le estoy dando. En el 28 se descubre la transformación bacteriana. ¿Qué es la transformación bacteriana? Yo puedo transferir información genética de una bacteria a otra. ¿Ven este pedacito que pertenece a esta bacteria? Se la transferí a otra bacteria. Esto es importante porque después nosotros, para ingeniería genética, utilizamos este método para poder ingresar ADN foráneo, que nosotros lo modificamos, adentro de una bacteria. En el 33 se comerciaron semillas del maíz híbrido, un maíz reproductivo. En el 36 hubo obtención de ácidos cítricos por fermentación. En el 38, en Francia, se realizó la producción comercial de un bioinsecticidas, Bacillus thuringiensis, que es lo que... ¿A qué se refiere un bioinsecticida? Un bioinsecticida lo que se refiere es a una toxina que produce el Bacillus thuringiensis. El Bacillus thuringiensis produce una toxina que elimina todas estas larvas que ven acá. Entonces, lo que hacen es, esta gente lo que hizo es cultivar a Bacillus thuringiensis, y como libera la toxina, sacan la toxina de ellos y la utilizan como bioinsecticida. Después vamos a ver más adelante que eso también se utiliza en transgénicos. Lo que se hace es ingresar la información genética de esa proteína, porque la toxina también es una proteína,
y entonces la misma planta produce la toxina, así eliminando ella misma a estas larvas o a estos insectos. En 1940-1950 hay avances en la maquinización del trabajo agrícola. En 1944 la producción a gran escala de la penicilina, descubierta por Fleming en 1928 y desarrollada por Florid y Channing. Esta también es una historia también por hablar de lo que es metodología de la investigación. Fleming estudiaba unas bacterias que se llaman Staphylococcus. Las bacterias van a ver en microbiología que se cultivan en una placa de Petri, que es lo que ven acá, con un medio de cultivo que se llama agar, que es una especie de gelatina, a la cual yo le puedo poner mis bacterias, que después van a ver cómo es el inóculo y todo eso mejor en micro. Entonces, lo que van a aparecer son colonitas de bacterias, que lo que ven, que son las verdes. Pero cuando uno trabaja en microbiología, tiene que trabajar con la mayor esterilización posible, porque lo que pasa en estos medios cultivos es que se suelen contaminar con hongos. Y es lo que le pasó a Fleming. A Fleming se le contaminó con hongos. Y este hongo lo que producía era penicilina. Y lo que hacía la penicilina con el hongo era matarlo. Entonces generaba con este hongo producía penicilina y la penicilina mataba a la bacteria, a la Staphylococcus, que es lo que ven ahí en amarillo. Se crea como un halo así, en el cual estaban muriendo las bacterias. Entonces, cuando Fleming ve esto, y ya con investigaciones previas que han visto en el cual se han utilizado hongos para infecciones, plantea la hipótesis que dice, bueno, este hongo está produciendo algo que elimina las bacterias. Entonces empieza a hacer experimentos para comprobar y ver qué es lo que está eliminando la bacteria, y así produce la penicilina, lo cual es un antibiótico que hasta el día de hoy se utiliza. Eso es lo que hace Fleming. Después Florid y Chan lo que hacen es hacer una producción a gran escala de este antibiótico. En 1951 se realiza la inseminación artificial de ganado usando semen congelado, y la investigadora Barbara McClinton descubre la presencia de genes saltarines en maíz. Para esa, es más, creo que ganó el premio Nobel, o ganó un premio importante, porque la verdad que descubrir esto en esa época es muy importante. Hoy en día esos genes se llaman transposones. Nosotros tenemos secuencias de genes, secuencias de ADN dentro de nuestro genoma que van cambiando de posición. ¿Y por qué nos sirve eso? Porque se va generando mutaciones, y esas mutaciones lo que hace es que nosotros evolucionemos. Por eso es que están haciendo el apagado o el encendido, porque al saltar lo que puede hacer es apagar o encender un determinado gen. Después, en el 53, Watson y Crick proponen un modelo de estructura del ADN. Pero en realidad, estos señoritos solamente hicieron el final, porque todo el trabajo lo hizo Franklin, Rosalind Franklin. Ella fue la que realmente hizo todo el estudio del modelo, hizo toda esta metodología de las investigaciones, observaciones, y todo el background antes, la hipótesis y todo, pero estos señores se quedaron con la última parte, terminaron de deducir lo que les faltaba a ella y se llevaron los laureles. Pero en realidad la que hizo toda la investigación, toda la metodología de la investigación, era Franklin. Reinhardt, desde luego, en el 59, Reinhardt regenera plantas de zanahorias a partir de un cultivo de células desde el callo. Entonces, esto es importante luego para lo que vamos a ver en biotecnología vegetal, que es desde una parte de la planta poder regenerar la zanahoria. O sea, no estoy partiendo de una semilla, sino de una parte de la planta. Obviamente que esto todo tiene un proceso, no es que yo agarro un callo y ya está, genero la zanahoria. No, esto después tiene toda una influencia hormonal para que se pueda diferenciar, y eso ya lo van a ver mejor en biotecnología vegetal.
En el 60 aumenta la producción de ácido láctico, ácido cítrico, acetona, butanol por fermentación. En el 61, que esto sí es un suceso muy importante, se hace el descubrimiento del código genético. El descubrimiento del código genético es lo que yo le decía. Vieron que el ADN pasa a ARN y de ARN a proteína. Pero ¿cómo es que la célula pasa la información de ARN a proteína? Eso lo pasa a través de codones, que son 3 bases que se traducen en un aminoácido, que son las unidades de las proteínas. A eso se le llamó código genético, que lo van a ver mejor en genética y en ingeniería genética. Después también, en esa misma época, la empresa danesa Novo produce una proteasa alcalina para el uso de jabones para lavar la ropa. En el 62 comienza en México la siembra de nuevas variedades de trigos más productivas, iniciando lo que se conocería como la Revolución Verde. Y en el 67 se realiza el primer trasplante del corazón en Sudamérica en un paciente que sobrevive 18 días. Obviamente faltaba mucho más el estudio de lo que es inmunología y el tema de la compatibilidad. Bueno, yo lo voy a dejar hasta ahora porque ya me parece como mucho. Cualquier pregunta, duda, la vamos a ver hoy, después de que vean el video. Creo que les mandé mucha información, pero la idea es que empiecen a escuchar el léxico de lo que es la biotecnología, el ambiente científico. Y nada, espero que espero que hayan entendido al menos la mayoría de lo que les expresé. Bueno, nos vemos.